están? Bienvenidos a mi canal, la profe Carla les habla y seguimos con la unidad 7. Esta vez vamos a ver la diversidad de los seres vivos y sus adaptaciones. Continuamos con el libro Convergente de Ciencias Naturales de Editorial Edelvives, unidad 7. Bueno, una de los principales conceptos que seguro te van a tomar en el examen es la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? Y aprendamos a interpretar las palabras. Para estudiar hay que entender lo que leemos, entender las palabras. Biodiversidad, mirá la palabra bio y diversidad, ¿no? Diversidad viene de variedad, ¿verdad? Bio de vida. Bueno, entonces, ¿cómo la definimos la biodiversidad? Es la diversidad de formas y funciones de los seres vivos. Diversidad de seres vivos. La diversidad de los seres vivos, si lo tenemos que resumir en una palabra, ¿te acordás en el video unidad 7.1? Especie, ¿sí? Especie. Especie. Bueno, no puedo escribir muy bien con esto. Entonces es la diversidad de especies o de seres vivos como resultado del cambio continuo. ¿Y el cambio continuo cómo lo podíamos llamar? Evolución, ¿te acordás? Si no te acordás, volvé a mirar el primer video de la unidad 7. Evolución. Bueno, ahí está, las palabras. Entonces, ¿qué es la biodiversidad? Es la variedad o diversidad de especies como resultado del proceso evolutivo o evolución. Esa sería la definición más cortita, anótatela, que podés escribir en tu examen. Acordate de las palabras claves para poder estudiar. ¿Qué palabras claves encontrás acá? Variedad o diversidad, especie, sí, tenemos, si querés podés poner seres vivos, evolución no te puedes olvidar. Entonces, son palabras que no pueden faltar en tu redacción porque si no te ponen incompleto. ¿Qué tendrá que ver todo esto con la adaptación? ¿Sí? Veamos. Los seres vivos tuvieron que adaptarse. ¿Sí? En este proceso evolutivo de cambio constante tuvieron que adaptarse. ¿Por qué? Porque la adaptación les permitió sobrevivir. ¿Sobrevivir a qué? A las características del ambiente, a la cantidad de luz, por ejemplo, del ambiente, a temperaturas muy frías, a temperaturas muy cálidas, la disponibilidad del alimento. Todo esto le permite al ser vivo adaptarse, ¿sí? Sin la adaptación no habría sobrevida. El ser vivo necesita adaptarse. Bueno, ¿para qué entonces los seres vivos necesitan de sus adaptaciones? Bueno, porque les va a permitir sobrevivir en los ambientes que habitan. Hay tres tipos de adaptaciones: morfológicas, fisiológicas, etológicas. Y vamos a empezar a estudiar interpretando las palabras, porque todo lo que se estudia de memoria se olvida al día siguiente y no nos sirve. Así que veamos, morfológicas. Morfológicas tenemos morfológicas, morfo de morfar, de comer, no, de forma. Entonces, ¿qué sería una adaptación morfológica? Tiene que ver con la forma, ¿verdad? Entonces es una adaptación en la forma y estructura del cuerpo. Son cambios físicos que hacen los seres vivos para adaptarse al ambiente en que habitan, ¿no? La forma y la estructura del cuerpo, como por ejemplo la hidrodinámica. Analicemos la palabra hidrodinámica, viene del agua. ¿Y qué será entonces la hidrodinámica? Bueno, entre las adaptaciones de la vida acuática se encuentra la capacidad de flotación. ¿Quién tiene la capacidad de flotación? Una forma del cuerpo determinada para desplazarse en el agua. Bueno, entonces una adaptación morfológica hidrodinámica la tienen los peces, ¿verdad? Para poder vivir debajo del agua. Adapta su forma y su estructura del cuerpo. Otra es el camuflaje.
El camuflaje es otra adaptación morfológica que tienen algunos animales y camuflaje viene de confundirse con el entorno. Se confunden con el entorno, se camuflan, como por ejemplo los búhos, que tienen un color similar a las ramas donde habitan y esto hace que el predador no los pueda ver porque están camuflados. Otra adaptación es el mimetismo. Mime, imitación, mimo, ¿sí? Viene de ahí. El mimetismo es una adaptación que consiste en parecerse a otra especie justamente para confundir a qué? Al predador y a las presas. ¿Estamos? Bueno, eso con adaptaciones morfológicas. Veamos las fisiológicas. Fisio, ¿de qué vendrá fisio? La palabra fisio. De lo interno del organismo es lo fisiológico. Entonces, es una adaptación que tiene el ser vivo en el funcionamiento interno de su organismo. Son cambios en las funciones de su organismo. Como por ejemplo, ¿cuál? La homeotérmica. Analicemos la palabra. Térmico, de temperatura, homeo, de equilibrio, ¿sí? Homeo de equilibrio, térmico de temperatura, entonces, ¿qué querrá decir con esta adaptación? Por ejemplo, las aves y los mamíferos, y también los seres humanos, tienen la capacidad de regular la temperatura, ¿sí? La temperatura corporal y mantenerla aproximadamente constante. Y esta característica es la homeotérmica, un equilibrio térmico de temperatura corporal. Veamos qué es ectotérmico. Los animales que tienen adaptaciones ectotérmicas, térmicos de temperatura, pero ¿qué será ecto? ¿Sí? Bueno, justamente es lo contrario a homeotérmica. Por ejemplo, los reptiles son ectotérmicos, no pueden regular su temperatura corporal. ¿Sí? Es lo contrario a homeotérmica. Hibernación, inmediatamente con la palabra hibernación, ¿a qué nos recuerda? ¿A qué animal? Al oso. Bueno, el oso necesita hibernar. Cuando hibernan disminuyen la temperatura drásticamente, entran en un sueño profundo. Los osos y las ardillas hibernan para poder pasar el invierno en ese estado de hibernación. ¿Sí? Bueno, y hay otro tipo también de adaptación fisiológica, como por ejemplo ecolocalización. Eco viene de eco, del eco, del sonido. Localización, la palabra lo dice. ¿Y quiénes tienen localización, ecolocalización? Bueno, hay animales que tienen que adaptarse a la vida nocturna. Por ejemplo, las pupilas de los gatos y los sapos se dilatan considerablemente y permiten ver mejor en condiciones de baja luminosidad. Los murciélagos, en cambio, ¿sí? Emiten ultrasonidos que rebotan sobre los objetos y retoman en forma de eco. Este mecanismo es llamado ecolocalización y ¿qué hace? Les permite encontrar presas en forma similar a un radar, por ejemplo. Eso es ecolocalización, la adaptación fisiológica que tienen los murciélagos, por ejemplo. Después tenemos etológicas y ahí nos salió la palabra comportamientos. ¿Qué será? Etológicas. Bueno, viene de comportamiento, son adaptaciones, entre otras cosas, de mecanismos de defensa, ¿no? Los animales presentan un conjunto de respuestas observables frente a diferentes estímulos. Esas respuestas que se observan, esos comportamientos que funcionan como mecanismos de defensa, son las adaptaciones etológicas. Son adaptaciones que les permiten subsistir, desarrollarse, reproducirse. Por ejemplo, las migraciones. No hay muchas especies que migran, es decir, se desplazan. Migrar es desplazarse de un lugar a otro en busca de ambientes propicios para poder reproducirse y a veces también para encontrar alimento.
suelen desplazarse en conjunto y esto aumenta las posibilidades de sobrevida, ¿sí? Porque van en busca de alimento, migran para poder reproducirse. Bueno, esas son adaptaciones etológicas como las migraciones. Otras son el apareamiento. Los cortejos y los rituales de apareamiento ocurren cuando los machos o las hembras de una especie desarrollan conductas que permiten reconocerse, porque el apareamiento que permite reconocerse, encontrarse, elegir pareja. Muchas especies presentan exhibiciones de características físicas mediante danzas o regalos incluso, mientras que otras realizan luchas como rituales que compiten por la pareja. Bueno, estos tipos de rituales de apareamiento son adaptaciones etológicas, ¿sí? Veamos otras. Sociedades. La vida solitaria o en grupo según cada especie constituye una adaptación. Los lobos cazan en manada, por ejemplo. Y muchos peces forman cardúmenes que aumentan la protección ante los predadores, ¿no? O sea, la vida solitaria o la vida en grupo es una forma de adaptación etológica. Los insectos sociales, como las abejas o las hormigas, conforman sociedades en las que cada individuo cumple una tarea específica. Las hormigas también presentan organización, una determinada organización de 3 clases. Bueno, y este tipo de adaptaciones son adaptaciones etológicas que habla de las sociedades donde la vida solitaria o en grupo según la especie constituye un tipo de adaptación etológica, ¿sí? Bueno, repasemos juntos para terminar. ¿Qué es la biodiversidad? ¿Te acordás qué era? Resumiendo, era la diversidad de las especies, todas las variedades de los seres vivos que surgen como producto de procesos de evolución. ¿Y qué era la evolución? La evolución son mecanismos por los cuales se fijaron o establecieron cambios, pero cambios graduales, en los organismos que permitieron mejoras en las adaptaciones al medio. ¿Y qué son las adaptaciones entonces? ¿Vieron cómo una cosa lleva a la otra? Bueno, las adaptaciones son cambios que permitieron la sobrevida de los seres vivos. ¿Y qué tipo de adaptaciones existían? Acordate, eran morfológicas, fisiológicas o etológicas. ¿Y qué es la homeostasis? Que si bien lo vimos muy por arriba en una de las palabras, acordate que la homeostasis es el equilibrio interno, es un mecanismo de autorregulación que realizan todos los seres vivos con la finalidad de mantener el equilibrio interno, que le va a permitir justamente al ser vivo permanecer en forma estable a pesar de los cambios que existan en el medio. Terminamos. Si te gustó, suscríbete, dale like. Cualquier consulta, cualquier duda, sugerencia, haceme tus comentarios debajo del video. Hasta la próxima.